Adriana Sánchez, médica psiquiatra de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, perteneciente al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para este mes queremos hablarles del cerebro. Julio fue el mes de la conmemoración y la celebración del Mes Mundial del Cerebro, y para nosotros un órgano muy importante y muy ligado a las emociones. Ustedes se han preguntado dónde está nuestro espíritu, dónde está nuestra alma. Pues bien, nuestras emociones, alma, cerebro, espiritualidad, todas están ubicadas en el cerebro, siendo el órgano más interesante y más complejo. Queremos contarles hoy que para cuidar el cerebro existen varias maneras. La más importante es la actividad física, porque eso va a hacer que aumente el flujo sanguíneo. Una dieta baja en grasas, baja en azúcares, porque sabemos últimamente que el azúcar es neurotóxico, es decir, va a dañar sus neuronas. Entonces tratemos de evitar el consumo de azúcares, tortas, helados, azúcares añadidas, panadería, porque esto va a dañar nuestras neuronas. El cerebro tiene en su interior estructuras tan importantes como el hipocampo, la amígdala, la región frontal de los hemisferios, que es donde está la toma de ejecuciones, la toma de decisiones. Cada área del cerebro, aunque tiene su especialidad, está muy conectada con las otras y depende del funcionamiento de la totalidad del cerebro para funcionar adecuadamente. Muchos pacientes me preguntan que cómo pueden cuidar, por ejemplo, su memoria. Y yo les respondo que lo más importante es que disminuyamos o suspendamos el tabaco y, por supuesto, el consumo de alcohol. Estas dos sustancias son supremamente tóxicas para la salud de nuestro cerebro y es la principal causa en Colombia, la demencia alcohólica, del deterioro cognitivo. Por encima del promedio mundial, que la principal causa de deterioro cognitivo es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta es una invitación para que desde niños aprendamos a cuidar el cerebro, entendamos que el alcohol es tóxico, que no debemos tenerlo involucrado en nuestras celebraciones y, por supuesto, que hábitos como el consumo de sustancias psicoactivas, en Colombia tenemos más de 700 sustancias psicoactivas, es un hábito muy nocivo para el cerebro. Hola familia Mi Salud, les habla Juan Hernández, psicólogo del equipo de riesgo psicosocial de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, perteneciente específicamente al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es la mejor forma de pensar en el cerebro? Es una pregunta muy compleja y el cerebro todavía es más complejo. Hay una visión que simplifica un poco la tarea de pensar en la funcionalidad en el funcionamiento del cerebro, sobre todo cuando se relaciona con la conducta, y esta es una teoría llamada la teoría evolutiva del cerebro triúnico de un médico llamado Paul MacLean. Básicamente esta teoría trataba de pensar conceptualmente en el cerebro como si hubieran tres capas funcionales. Ya sabemos que el cerebro no funciona de esa forma, sin embargo, pues este es el esquema. La primera de ellas es la más profunda, la más antigua. Generalmente se refieren a ella como el cerebro reptiliano, y básicamente allí en esa región del cerebro es en donde tenemos todo el cableado de la configuración de un reptil, ¿sí? Es una región en que se puede ver la regulación de las cosas más básicas, como los cambios de temperatura, la sudoración, los temblores, los niveles de glucosa en sangre. La segunda capa está arriba de la primera y es lo que conceptualmente podríamos llamar el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, y es muy prototípico de los mamíferos, es como su especialidad. Entonces es un área en donde el cerebro tiene que lidiar con el miedo, la ansiedad, la activación y los requerimientos sexuales. La tercera de la más alta es la corteza, o la más nueva, el neocórtex, es la más evolucionada. Casi todas las especies tienen neocórtex, sin embargo hay unos que tienen más cantidad que otras, y se ve por ejemplo en los simios, en los primates, en los simios y luego en nosotros, ¿sí? Básicamente se termina de madurar cuando tenemos 25 años. Así que funcionalmente es muy fácil pensar en el flujo simple de los comandos de una capa a otra. Por ejemplo, tu corazón está latiendo más rápido, no solo por un tema de regulación, sino por un corte algo doloroso o por estados emocionales. Eso quiere decir que la segunda capa activa
la primera, ¿cierto? Eso es una respuesta de estrés, por ejemplo, por una reacción emocional. Ahora también es fácil pensar que tu corteza activa el sistema límbico, la 3 a la 1. Más allá de una respuesta emocional que tenga que ver con una amenaza de un animal salvaje que nos atemoriza, por ejemplo, podemos hablar de que estamos viendo una película. Pues ver una película no es una realidad, son píxeles, ¿cierto? Sin embargo, ese estímulo cognitivo abstracto se cambia a una respuesta emocional y por tal razón la capa 3 puede influenciar el funcionamiento del cerebro reptiliano, la capa 1, ¿cierto? El corazón se agita. Por ejemplo, la capa 2 puede también ser influenciada. Pensemos no sé, en lo que está sucediendo ahorita, la muerte como algo abstracto, por ejemplo, como resultado de la pandemia. Sin embargo, empezamos a sentirnos tristes, preocupados y a su vez empieza a latir rápido nuestro corazón, empieza a sudar nuestras manos, entonces vemos cómo estas capas están interactuadas y están en un juego constante. Hola a todos y todas, soy Jenny Gómez, psicóloga, miembro del equipo de riesgo psicosocial. Hoy quiero preguntarte qué tanto conoces de tu cerebro y de cómo cuidarlo. El cerebro es un órgano que evoluciona, se desarrolla y cambia a través de todo el ciclo vital. El cerebro no siente dolor porque no cuenta con nociceptores. Sin embargo, sí procesa señales de dolor provenientes de otras áreas del cuerpo. ¿Cómo cuidarlo? Primer tip, apuntemos. Alimentación. Es importante incluir en nuestra dieta pescado, verduras, frutas, leche, huevos, quinoa, avena, semillas de girasol, de ajonjolí, chocolate, arroz integral y por supuesto agua. Segundo tip, ejercitemos nuestro cerebro. Hay muchas actividades repetitivas que no representan un reto para nuestro cerebro. Les tengo dos. Cepillémonos los dientes con la mano que usualmente no lo hacemos. Aprendámonos 5 números de teléfonos. No sabemos nuestro celular cuándo nos va a abandonar. Y la invitación también es para que hagamos ejercicios como los siguientes. ¿De acuerdo? Esto repetitivamente nos va a ayudar a ejercitar nuestro cerebro. Además del ejercicio diario, algo muy importante es dormir. El dormir ayuda a que se consolide nuestra memoria y a que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte. Tercer tip, tenemos que promover relaciones de calidad. Entonces, cuidemos los vínculos que tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, ¿de acuerdo? Porque estar en contacto nos va a hacer sentir muy bien, más seguros, más tranquilos. Mantener actividad intelectual es nuestro cuarto tip. ¿Esto qué quiere decir? Debemos leer, practicar actividades, juegos de mesa o imponernos tareas nuevas como aprender un idioma, ¿no? A tocar un instrumento. Todo esto va a favorecer que tengamos una actividad cognitiva adecuada. Y por último, nuestro quinto tip, gestionemos el estrés. La manera en que pensamos va a influir mucho en cómo nos sentimos. Sé que hay casos en los que nos sentimos desbordados frente a la actividad laboral. Es importante tomar un tiempo y ver cómo podemos ver esto desde otra perspectiva, cómo podemos actuar frente a esa situación. Entonces, haciendo un repaso,